estamos ya en contacto con el senador Luis Seoane. Él es jefe de bancada de senadores de Comunidad Ciudadana, a quien le saludamos desde La Razón Radio y también para nuestra audiencia en Radio Monumental. Senador Rubén Atahuiche le habla. ¿Cómo está? Buen día. Querido amigo, buen día. Buen día. Que tengas un lindo día y saludos para toda la audiencia. Igualmente, senador, cuídese siempre, cuídese siempre. Senador, gracias, ayer ha sorprendido a la opinión pública nacional y también al sistema político la decisión de Yanine Áñez de solicitar a las bancadas de oposición en la Asamblea Legislativa la viabilización de los juicios de responsabilidades y así someterse a la justicia más adelante. Habló el líder de Comunidad Ciudadana y ha dicho que, obviamente, ha expresado su solidaridad y ha dicho que la petición va a ser analizada en la bancada de Comunidad Ciudadana. También habló Luis Fernando Camacho, ha dicho que se va a reunir con el otro de los líderes de la oposición, con Carlos Mesa, para quizás tomar una definición final. Lo cierto es que hay una predisposición a medias. Tanto Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana le han dado vueltas al asunto y han dicho que van a tomar una posición final después de sendas reuniones. Ya han sido convocados los senadores y diputados de Comunidad Ciudadana para abordar el tema, senador. Sí, mira, y te comento la génesis del tema. La expresidenta Yanine Áñez mandó una nota cordial a Carlos Mesa, donde le comunica que ella va a pedir el juicio de responsabilidades y le pide un apoyo para aquello. Carlos Mesa ha hecho una respuesta acorde a las circunstancias, diciéndole que con todo gusto Comunidad Ciudadana va a iniciar este proceso y para ello Carlos Mesa está delegando en la bancada de diputados y senadores. Tú sabes que tenemos más de 100 diputados y senadores entre titulares y suplentes para la definición de la estrategia pertinente al respecto. Posteriormente a esa carta, en la noche, esto fue en la tarde, en la noche, tuvo una reunión, creo una llamada del señor Camacho, porque hicieron un intercambio de información respecto a qué iba a ser, creemos, que se planteaba con Comunidad Ciudadana, y ahí se tuvieron algunos acuerdos para que en el Parlamento podamos charlar y dialogar entre las bancadas de Comunidad Ciudadana, de senadores y diputados, con la misma bancada de diputados y senadores de Creemos. Ligado a todo esto, nosotros estamos pensando que se está generando un proceso en el país interesante. Hemos empezado con el Defensor del Pueblo, que ha permitido acuerdos institucionales entre el Movimiento al Socialismo, Comunidad Ciudadana y Creemos para llevar adelante este proceso y que esto conlleve luego a otro tipo de decisiones. Si este proceso del Defensor del Pueblo sale bien, habría que empezar en esa misma lógica a tener la posibilidad del Contralor General de la República y el inicio de la reforma judicial a través de la elección de los jueces previa vacancia de todos los jueces pertinentes del país. En esa actitud, también Carlos Mesa le dice a la señora Áñez que hay que ligar este proceso del juicio de responsabilidades con la reforma y con el inicio de la reforma. Vale decir, pedirle al gobierno nacional que convoque a un acuerdo nacional que permita llevar adelante a la reforma de justicia, porque queremos un juicio de responsabilidades, pero queremos un juicio de responsabilidades justo, y eso pasa por tener los mecanismos bien organizados en el país, y se puede eso hacer rápidamente. Entre el inicio y el final de la reforma van a tardar años, 1 o 2 años, pero el inicio de la reforma es crucial, dar una señal política al país que estamos mal con la justicia, que la justicia está podrida, que necesita cambios y que para eso se requiere fundamentalmente un gran acuerdo nacional donde esté presente todas las fuerzas del país, porque si no estamos de acuerdo en hacer aquello entre en la bancada del oficialismo y de la oposición, difícilmente vamos a poder avanzar. Entonces, para concluir, hemos dado una respuesta a la señora Áñez, estamos dando un apoyo al pedido que nos ha dicho ella y hemos delegado en las bancadas el inicio de una estrategia que permita 2 cosas.
ver las formalidades del juicio de responsabilidades, hablando con la oposición y con el oficialismo en el Parlamento, pero al mismo tiempo pedir al gobierno la necesidad urgente que dé inmediatamente una señal sobre la justicia, porque ya lo que ha pasado con Aramayo, lo que pasó antes con Bakovic, los diferentes juicios que están dando en el país, está demostrando que esta justicia está podrida. Es como yo siempre digo, es un puchichi que está en tensión por reventar y la PUSPA está yendo por todo lado. O el país define un rumbo alternativo para una justicia más digna, o va a haber graves problemas nacionales. Y en eso le estamos pidiendo al presidente, a su gobierno y a su bancada parlamentaria un acuerdo nacional que permita en esos márgenes además tratar el tema de la expresidenta Áñez. Senador, si bien en la razón entendimos, hoy ha debido leer la razón de papel, entendimos de que tanto Camacho como Mesa le han dado vueltas a la respuesta, uno diciendo que va a reunirse con Carlos Mesa y el otro delegando esta respuesta a su bancada. ¿Cuál es finalmente la respuesta de Comunidad Ciudadana? ¿Qué implica apoyar lo que pide Áñez? Yeah. No, la respuesta ha sido muy clara. Es una carta gentil que le manda Carlos Mesa de respuesta a la señora Áñez, donde le dice claramente que nosotros estamos con su causa, que si ella ha decidido pedir juicio de responsabilidades, nosotros no somos quien para negar aquello, y que en función de aquello se van a ver los mecanismos, porque claro, Carlos Mesa, ¿qué va a hacer? Tiene que delegar en su bancada, ¿no?, de senadores y diputados, el procedimiento para seguir en ese camino. Al mismo tiempo la alerta y le dice, ten cuidado, porque aquí lo que necesitamos además son garantías para que este juicio de responsabilidades esté en el marco de un proceso iniciado y de voluntad política de una reforma de justicia que permita, por lo menos, tener jueces más dignos y tener una actitud del gobierno que quiera hacer las cosas bien, porque si no es un chiste, es un blef, claro. Hacer un juicio con el mazo en el brazo no tiene mucho significado. Lo que hay que hacer es un juicio que de alguna manera esté enmarcado en esta voluntad política de justicia para los bolivianos. Es decir, Comunidad Ciudadana acepta la petición de viabilización de juicio de responsabilidades de parte de Janine Áñez bajo dos condiciones. Uno, definir las formalidades que seguramente implicarán una estrategia de parte de Comunidad Ciudadana para aceptar esto. Y segundo, plantearle al gobierno, al movimiento, al socialismo, una señal o la necesidad de una señal para la reforma judicial. Así sea el inicio de la reforma judicial. ¿Estamos en eso, senador? No, pero yo creo que es más claro. Comunidad Ciudadana ha respondido a la señora Áñez diciéndole que la apoyamos, que si ella ha decidido que quiere un juicio de responsabilidades, que nosotros vamos a iniciar los procedimientos para ese apoyo de ese juicio de responsabilidades, pero que al mismo tiempo es importante hacer una presión de todos para que el gobierno dé una voluntad política de transformar la justicia. Esas dos cosas son importantes. No es que hemos dado una respuesta difusa, no, es muy clara la respuesta de Carlos Mesa. Ahora, Carlos Mesa se solidariza con la señora, le dice que por favor nosotros vamos a iniciar el proceso y delega a sus diputados y senadores iniciar en el Parlamento los mecanismos pertinentes para llevar adelante aquello. Ahora, le pide también, le dice, cuidado, porque esta justicia corrupta nos puede tender trampas. Es importante obligar al gobierno a llegar a un acuerdo para iniciar el proceso de la justicia por un camino y por otro lado el juicio de responsabilidades, pero no le dice en ningún momento que lo va a pensar. Carlos Mesa está apoyando a la señora Janine Áñez en su pedido que hace formalmente, pues no tiene otra, no le va a decir no a algo que le está pidiendo la expresidenta, solamente le dice esto tiene que estar ligado además al otro, y si se puede hacer en el momento y si ella quiere en el momento actual, bueno, pues ni modo, vamos a apoyar en ese tema y vamos a seguir adelante, pero nosotros al mismo tiempo en cada momento vamos a intentar poner en la agenda pública el tema de, por lo menos, el cambio de los jueces, dejando los vacantes a todos y que se convoque para su elección. Ahora, el señor Camacho se ha comunicado con Carlos Mesa. ¿Qué hablaron? ¿Nos puede adelantar algo? Seguramente hablaron básicamente una respuesta conjunta y una estrategia también conjunta. Sí, pero yo dejaría que eso formalmente Carlos Mesa, que iba a tener, creo, hoy día una conferencia de prensa o una entrevista, no sé si la va a tener en la mañana, diga a él exactamente qué ha hablado. No me compete a mí
dar esa vocería en este momento, pero sí han hablado una noche. El señor Camacho lo ha llamado a Carlos Mesa, tiene una reunión Zoom, y bueno, ambos ya plantearon sus puntos de vista. Carlos Mesa lo hizo con la carta, Camacho con una declaración pública, y luego han hablado entre ellos para ponerse de acuerdo en cómo viabilizamos el tema. Ahora vamos a intentar en el Parlamento, además, tratar de inmiscuir en esto al movimiento del socialismo para ligarlo a la otra cosa, que es la voluntad política para hacer un juicio pues, de responsabilidades, pero limpio, que implique algunas señales que tenemos que dar al país sobre la transformación de la justicia. Y eso pasa porque estos jueces corruptos no sean pues los que tengan que dar el veredicto a una señora y que le den una crónica de una muerte anunciada. No queremos aquí, no queremos que sea un juicio donde la señora se pueda defender en base a los mecanismos pertinentes. Ahora, de todas maneras, tú sabes que por 2/3 se aprueba esto. Entonces el acuerdo es necesario, porque el MAS no tiene los 2/3 en el Parlamento. Senador, buen día, le saluda Marco Ibáñez. ¿Qué son esas formalidades? Marco, ¿qué son esas formalidades, esos procedimientos que usted acaba de mencionar? ¿En qué consisten? Bueno, todo el procedimiento legislativo que se tiene, pues la convocatoria si se va a dar, el reglamento si es necesario, así como hemos hecho con el defensor del pueblo, defendiendo la constitución política del Estado y la ley del defensor del pueblo, hemos desarrollado en base a un acuerdo que fue además convocado por el mismo vicepresidente Choquehuanca y los jefes de bancada y los jefes de diputados y senadores. Hemos llegado a un acuerdo en definir un reglamento, hemos elaborado el reglamento y ese reglamento consensuado ha sido aprobado por unanimidad. Entonces un procedimiento parecido tenemos que hacer con esto, que implique que de alguna manera estamos en la misma sintonía y que tenemos voluntad política de hacer las cosas bien, transparentemente. Y en esos mecanismos me estoy refiriendo, los contactos, los procedimientos, los reglamentos, las instancias pertinentes que permitan llegar a acuerdos políticos e institucionales para llevar adelante un juicio de responsabilidades. En este momento hay una proposición acusatoria en la Asamblea Legislativa. Significa que la Comisión de Constitución va a reponer el tema, habrá un pedido de su bancada o la de Creemos para que esto entre en agenda del Senado o de la Asamblea Legislativa. Y hay criterios al respecto, pero yo quisiera esperarme un poco a las reuniones pertinentes para que no se diga que nos estamos adelantando con los hechos. Y vamos a plantear en esa reunión, de donde estemos todos, los mecanismos que estamos planteando para formalizar los temas pertinentes de los juicios de responsabilidades con algunos indicios de acuerdo político para transformar la justicia. ¿Cuándo se va a desarrollar esa reunión de senadores y diputados de Comunidad Ciudadana, senador? Bueno, estamos ya al fin de semana, ahora hay sesión en el Congreso Nacional. Yo creo que va a ser o por Zoom este fin de semana o la próxima semana en los primeros días. No hay, y luego haremos... ¿Qué? No hay todavía definición de la fecha. Sí, bueno, en senadores hemos decidido reunirnos el fin de semana, pero como es diputado senadores y tiene que ver con el comité político y sobre todo con el presidente de Comunidad Ciudadana, vamos a esperar la luz verde de él para iniciar inmediatamente este tipo de conversaciones. Primero se reúnen en senadores entonces. Bueno, en senadores sí, pues tenemos además una agenda para la próxima semana, entonces nos vamos a reunir en senadores y vamos a considerar este tema. Pero bueno, eso se hace casi en el mismo día, y lo que le quiero decir que ya se ha dado la orden de que nos tenemos que reunir y entonces lo vamos a hacer lo más antes posible, y cuando estoy diciendo lo más antes posible es o ayer o mañana. Así está la cosa. Ahora, usted decía claramente de que el hecho de haberse puesto de acuerdo en la selección y designación del defensor del pueblo ha sido trascendental y puede tener consecuencias en la nominación y designación de otras autoridades que requieren 2/3. Y además, este segundo elemento que surge ahora, el juicio de responsabilidades o los juicios de responsabilidades contra Yanine Áñez. ¿Es así? Yo creo que hemos dado un camino interesante al país, esperemos que siga funcionando, y hay 8 pasos en el defensor del pueblo que hemos actuado con rigor y en los márgenes del reglamento que nos hemos puesto de acuerdo. Ya la primera semana de mayo irá la lista corta a la Asamblea Legislativa y allá se tomará la decisión
si esto surge bien y el acuerdo funciona, está claro que ahí se ha abierto una nueva estrategia que no había en los anteriores 14 años. Los anteriores 14 años era autoritarismo contra, digamos, una oposición que no podía ni hablar. Ahora lo que estamos haciendo es concertar agentes que le interesa al presidente, le interesa al gobierno, le interesa al país y le interesa a la oposición. Y en este caso el defensor del pueblo es el primer iceberg de la nueva estrategia. Si funciona bien esta estrategia, ¿cómo no vamos a intentar hacer lo mismo para el Contralor General de la República y inmediatamente el tema de los jueces, de la elección de los jueces para inicio de la reforma de la justicia? Senador, el señor Carlos Mesa y el señor Luis Fernando Camacho fueron protagonistas centrales en la crisis postelectoral de 2019. ¿No teme Comunidad Ciudadana de que en algún momento puedan ser implicados estos dos líderes políticos? En la Bolivia autoritaria todo es posible, pero en la Bolivia democrática sería una verdadera injusticia. Que ha habido fraude en el país, pues nadie lo puede negar, ¿no? Ahora, que querer presionar para que se diga que es golpe, eso ya es querer cambiar la realidad. Carlos Mesa no participó en el gobierno de la señora Áñez, no tuvo ni un ministro con ella, etcétera, solo generó acuerdos institucionales generales que lo hicieron desde el movimiento al socialismo pasando por Comunidad Ciudadana. Nosotros no tememos nada porque nada hemos hecho, nosotros solamente hemos reclamado el voto popular, que además nos quitaron a nosotros la posibilidad de la segunda vuelta, la posibilidad de haber hasta ganado la votación del 2019. Entonces no se puede decir que no hubo pues fraude y por eso pues tuvo que renunciar el presidente Morales, ¿no? Tuvo que irse del país. Ahora, entonces, querer ya decir la otra cuestión del golpe, eso me parece que es una discusión de perogrullo. La realidad es que lo ha dicho la OEA, lo ha dicho todo el mundo, aquí hubo un fraude electoral. Y ese fraude electoral, Carlos Mesa salió a las calles a reclamar por su voto. Ahora también hay otros informes que señalan lo contrario, ¿no? Dicen que no hubo fraude, que el informe de la OEA estuvo totalmente dirigido a través de Luis Almagro. Pero bueno, lo cierto es que una institución que reúne a varios estados ha dado su palabra. Y hay otros informes que obviamente se refieren a hechos sucesivos a la proclamación de Yanine Áñez, como son las masacres de Sacaba y Sencata. Y en este hecho en particular, ¿cuál es la posición de Comunidad Ciudadana? Bueno, primero respecto al punto anterior, está claro que hay informes e informes. No vamos a comparar el informe de un ayudante, de un catedrático en una universidad respecto al informe de la OEA, que además quien invitó a participar en el proceso electoral fue Evo Morales a la Organización de Estados Americanos. Ellos pidieron la comisión que venga para hacer la auditoría pertinente. Y entonces esa auditoría institucional no se la puede negar y no se la puede comparar con un dirigente de la izquierda latinoamericana que quiere hablar en relación a desacreditar, entre comillas, lo que dijo la OEA. Pero eso lo dejamos para la historia y para el futuro. Y el otro tema, todos los temas que se han sucedido en los días luctuosos del país, hay que aclararlos, obviamente, así como hubieron el fallecimiento de bolivianos, que hay que aclararlos por ambos lados, y no se puede negar pues que ha habido exageraciones pertinentes del momento político, pero eso lo dirá pues la historia, lo dirá en el momento preciso. Pero querer echarle la culpa a una u otra persona cuando hay cosas que aclarar, eso es lo que estamos queriendo evitar, ¿no? Porque claro, a toda costa se quiere echarle la culpa en este caso a la expresidenta Áñez y decir en función de aquello que el golpe, para luego no sé qué otro tipo de actividad se quiera tener. Pero eso no quiero entrar a ese detalle porque es morboso. Estamos 2 años con un morbo innecesario y yo creo que lo que el país necesita son cosas positivas, acuerdos institucionales, acuerdos democráticos de transformación de lo que el país quiere. Quiere parar la corrupción, quiere parar la falta de justicia, quiere parar la crisis económica, esas cosas, quiere parar la pandemia. En esas cosas sí Comunidad Ciudadana va a trabajar con quien sea, y si el Movimiento del Socialismo tiene interés democrático, ahí vamos a estar en la discusión de los temas. Muy bien, pues, senador, le agradecemos siempre la deferencia que tiene con La Razón Radio y hoy no es distinto. Gracias.
Un abrazo, queridos amigos, y cuando quieran estoy a su servicio. Claro que sí. Muchas gracias. Era el senador Luis Seoane, Dale. el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana.